y, y pues se salió por algún motivo. Si no es así, pues vamos a tener que admitirlos solo hasta las 17 horas con 40 minutos. Bueno, entonces, para hoy vamos a ver algunos aspectos, conceptos básicos introductorios de la parte especial del Código Penal. Si ustedes se dan cuenta, la semana pasada hicimos un pequeño repaso con relación a lo que era la parte general o los conceptos generales del derecho penal. El día de hoy vamos a hablar aspectos introductorios de la importancia de la parte especial del Código Penal. Alguien me escribió aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, como les estaba comentando, vamos a hablar sobre los conceptos introductorios e importancia de la parte especial, en este caso del Código Penal, para que fíjese que aquí me escribe Edwin Rolando Cano si podemos eliminar el proceso de aceptar. Yo considero que no, porque muchos van a ingresar a la hora que ellos quieran. Entonces va a ser parte del control que yo voy a llevar acá, de que los que quieran estar en clase a las 17 horas y 40 minutos, lo más tarde que los espero, para poder tomarles la asistencia. Gracias por la sugerencia, Edwin, pero sí yo prefiero mejor tener ese control. Gracias, Edwin. Entonces, como les estaba comentando, vamos a ver conceptos introductorios de la importancia de la parte especial del Código Penal, del derecho penal sustantivo, que es el curso que nosotros vamos a ver. Y de esta cuenta vamos a hablar un poquito sobre el bien jurídico tutelado y su relación con cada uno de los tipos penales que se encuentran regulados en el Código Penal. Vamos a hablar sobre la importancia de la parte especial del Código Penal con relación al control social normativo del Estado. Asimismo, vamos a hablar sobre la identidad de la pena con la conducta prohibida por cada tipo penal, la función de prevención general de la parte especial del Código Penal. De esa cuenta, pues, indicar que dentro de cada uno de los tipos penales, el Estado, de cierta manera, quiso proteger con base a su poder punitivo, a su jus puniendi, quiso proteger ciertos valores, ciertos bienes o valores que son indispensables para el desarrollo y la convivencia social dentro de un estado o dentro de cierto conglomerado de personas, para lo cual, pues, en cada uno de los tipos penales, pues, generó esa función de protección de los bienes jurídicos tutelados. Cada uno de los bienes, cada uno de los tipos penales, háblese homicidio, asesinato, robo, hurto, dentro de ellos va inmerso la protección de ciertos bienes jurídicos tutelados que los vamos a ir viendo en cada uno de los tipos penales. Esos valores humanos, materiales y morales, una vez son identificados, el Estado trata de protegerlos y trata de incluirlos en las normas jurídicas y le da una categoría de norma jurídica o una categoría jurídica. Y quien es el encargado o el facultado, de acuerdo a la Constitución y leyes ordinarias de nuestro país, de crear esos tipos penales o de crear normas jurídicas en general, es el Congreso de la República de Guatemala. Es ahí cuando ya el tipo penal es creado, es cuando ya se puede aplicar y se puede, o ya trasciende como un bien jurídico tutelado.
Y esos bienes jurídicos tutelados o protegidos por el Estado adquieren de obligatorios o adquieren obligatoriedad cuando son creadas por el órgano competente para el efecto. Ya cuando están creadas las normas cuya finalidad es proteger un bien jurídico tutelado y se dan los hechos o los verbos rectores que se encuentran en cada uno de los tipos penales, es ahí donde se van a encuadrar o se va a tipificar cada una de las acciones que cometió un individuo. Es ahí donde se acomodan las figuras delictivas y pues es ahí donde el Estado pretende proteger esos bienes jurídicos tutelados. De esa cuenta, el Estado, al proteger un bien jurídico tutelado, cuya definición es prácticamente el interés del Estado, pretende proteger a través de los distintos tipos penales. Si el Estado, por ejemplo, pretende proteger la democracia, porque han existido varios temas relacionados con la forma de elegir y ser electo, él va a venir y va a proteger y va a insertar o a crear tipos penales para proteger ese bien jurídico. Si, por ejemplo, están extorsionando demasiado, el Estado puede venir a crear tipos penales especiales o en su caso elevar las penas o las sanciones en los diferentes tipos penales. Entonces, al Estado le interesa proteger a través de los diferentes tipos penales, como ya lo mencioné, ciertos intereses. Y muchas veces los bienes jurídicos tutelados son lesionados o puestos en peligro dependiendo de la acción que comete el sujeto activo. Aquí ya vemos otro aspecto muy importante como lo es el sujeto activo. Vamos a ver. La semana pasada vimos como Edwin Rolando Cano. Dígame, licenciado, al orden. Ahora estamos hablando de bien jurídico tutelado. Si usted se da cuenta, la definición que incorpora el sujeto activo. Y para usted, ¿quién es el sujeto activo? De acuerdo a la teoría general del derecho penal. Un bien tutelado sería la persona que tiene derecho a. El sujeto activo es la persona que tiene derecho a. Por ejemplo, como está un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, un bien jurídico tutelado es el derecho a la vida. Entonces, si tengo derecho a la vida, yo soy el sujeto activo, ¿no? Ajá. Como persona. Así lo entendí. Cuando esta conducta se ajusta a la descripción legal, pues prácticamente quien comete el acto o la acción o la omisión, porque recordemos de que la conducta humana puede ser una conducta de acción, una conducta de omisión. Una conducta de acción es cuando realiza ciertos actos o ciertos verbos rectores, y una conducta de omisión es cuando deja de hacer un mandato o de realizar algo que la ley le está obligando. Entonces, con relación al bien jurídico tutelado, con cada tipo penal, el objeto jurídico de regular, de describir el delito en la norma, es el jurídico tutelado. Que el hecho punible, lesionado o puesto en peligro en determinado momento, pues al concretarse, pues el valor de esta acción pues se eleva a categoría de interés jurídico o de interés individual o colectivo. Es ahí donde el Estado pues ingresa y
de acuerdo al jus puniendi, pues hace que se generen esos tipos penales y protege esos bienes. Es por decir así, por decirlo así, como que una función que tiene el Estado para velar en última instancia por el bienestar social, bienestar general de la población. Y para ello, pues, se identifica a los bienes jurídicos tutelados que necesita proteger. ¿Qué bienes jurídicos tutelados necesita proteger el Estado? La vida, que es uno de los más importantes. Vamos a ver, aquí dice Sofía, el sujeto activo es quien comete la acción o omisión del delito. Sí, cuando ya estemos viendo cada uno de los elementos del delito, perdón, cada uno de los delitos que están regulados en el Código Penal, pues sí, en efecto, es quien realiza la acción. Pero en el caso de que ahorita estamos hablando propiamente dicho del bien jurídico tutelado, quién es el sujeto o a quién le van a proteger los bienes jurídicos tutelados, es a la persona que tiene esos derechos o que tiene esos bienes para que le sean protegidos. Dígame, Anthony. Uy, no, Lick, disculpe, yo solo quería hacer un comentario al respecto, pero olvidé bajar la mano. Es que en esta parte comprendo que, bueno, no sé si estoy comprendiendo mal, pero en el párrafo anterior decía que el Estado protege aquello que pone en peligro de la acción del sujeto activo. Entendí que el Estado está protegiendo ese, ya sea el derecho que él nos da, ¿verdad? De aquella persona que sí comete el delito. Y no sé si tomo de otro lado el sujeto activo. Ahorita que usted lo explicó, entendí que el sujeto activo se está refiriendo a quien tiene el derecho, no quien agrede ese derecho. Sí, en el caso de los bienes jurídicos tutelados, el sujeto activo va a ser el titular del bien jurídico tutelado. Ahora nos estamos poniendo en el contexto del bien jurídico tutelado. Ya cuando nos vayamos al contexto de los delitos en particular, ahí vamos a ver de que el sujeto activo va a ser quien realiza la acción, o en su caso la omisión. Por ejemplo, el titular de un bien jurídico tutelado de la vida. En este caso, en el caso del bien jurídico tutelado, va a ser el poseedor o el propietario, por decirlo así, del bien jurídico tutelado. ¿El sujeto activo son nuestros derechos? No. El sujeto activo es el titular del bien jurídico tutelado. Concentrémonos en el tema que estamos hablando ahorita, que es el bien jurídico tutelado. Cuando ya estemos, si es quien goza de esos derechos, por supuesto, ya cuando ya estemos hablando de cada uno de los delitos, entonces ahí vamos a poder establecer y vamos a poder hablar sobre cada uno de los sujetos activos que están dentro de la norma. Y ahí sí los sujetos activos son aquellos que cometen la acción o en su caso la omisión en determinado momento. No sé si de ahí le aclaro algo, compañero. Sí, Lick, muchas gracias. Ok. Ya dentro de los bienes jurídicos tutelados, quienes son propietarios, por decirlo así, son los sujetos activos. Pero ya cuando estemos hablando, como les dije, de los delitos en particular, vamos a hablar de quién comete la acción, de quién es el que encuadra su conducta en los verbos rectores en cada uno de los delitos que se encuentran tipificados en la ley. Entonces ya vimos que el bien jurídico tutelado es el interés que el Estado pretende proteger. Ya vimos que al Estado le pretende proteger la vida, la integridad de las personas, la propiedad, la certeza jurídica y así muchos bienes jurídicos tutelados que el Estado protege. También otro aspecto muy importante es que para determinar las conductas que se encuentran determinadas dentro de la ley penal, es importante tener una proporcionalidad entre la naturaleza
de la acción y la gravedad del delito. También dentro del Código Penal, dentro de la parte especial, esta tiene una función para el Estado. Tiene una función que es la prevención o disuadir a las personas que pretenden o ejecutan un comportamiento que está prohibido. Esta función de prevención general y prevención especial se concretiza cuando el individuo o la persona sabe de las consecuencias negativas de su acción o de la comisión del delito. Entonces, por lo tanto, se va a abstener de realizar esa acción. Porque si la hace, ¿qué sucede? Si encuadra su conducta dentro de los diferentes tipos penales, lo que va a suceder es de que se le va a sancionar con una pena. Las diapositivas, Germán me va a hacer el favor de subirlas al grupo de WhatsApp. Entonces, la pena en el delito, muchas veces, de acuerdo a las políticas o a la política criminal del Estado, pues va en función de la reinserción del delincuente o de la prevención de que se realicen los actos que dañen a la sociedad en su conjunto. Entonces, la parte especial del Código Penal tiene dos funciones: la prevención general positiva y la negativa, y la función especial. Es lo que estamos tratando de explicar en estos momentos. Esto es antes de entrar a ver cada uno de los delitos y tipos dentro del Código Penal. Ahí vamos a poder establecer los supuestos lógicos, los elementos materiales, los sujetos activos, sujetos pasivos, pero es importante que ustedes conozcan cuál es la función de la parte especial del Código Penal. ¿Cuál es la función de prevención de la parte especial del Código Penal? Asimismo, que conozcan qué es un bien jurídico tutelado. Porque ya cuando entremos a hablar de cada uno de los tipos penales, ya podemos hablar con propiedad de cada uno de los tipos, de cada uno de los bienes jurídicos tutelados. Entonces, la función de prevención general que se encuentra regulada en la parte especial del Código Penal, podemos decir que esta ejerce una función positiva en la cual pues su base o su función va a ser limitar o fundamentar de cierta manera el castigo y prevenir que la población o que los sujetos, los delincuentes, quebranten estos bienes jurídicos tutelados. Es una función del Estado, pues también limitar de cierta manera que se cometan los delitos, y también permite cumplir una finalidad que es establecer o restablecer la confianza de la sociedad en el sistema o en el derecho. Esto lo que permite es que la población tenga confianza en el derecho, que el derecho se va a aplicar, sí, solo así. Sin embargo, la función limitadora de la prevención, y que es un poquito molesto estar dando participación o ingresando a los compañeros. Como les dije, por esta vez voy a estar permitiendo darles ingresos después de las 17 horas con 40 minutos. Ya la otra semana, el otro jueves, ya no les voy a dar ingreso después de las 17:40. Por favor, tómenlo muy en cuenta porque me distraen o distraen a sus compañeros. Por favor, les encargo la otra semana. Dígame, Robert.
Disculpe, fíjese que yo me metí en Zoom desde las 5:15, pero Ujú. me parecía como que usted no había ingresado Y y fíjense, me ujú, pasaron este otro link y ya ingresé yo por aquí, pero desde temprano estuve yo intentando entrar a la clase. sí, pues, fíjense que, no sé si se dieron cuenta en el chat de WhatsApp, Germán me hizo favor de publicar el link. Todas las clases vamos a recibir por el momento en Meet. Yo ya tengo para que eh, puedan ustedes acceder. Tengo casi que 250 participantes que pueden acceder. Sí, en el chat pasamos ese link para que todos tengan el link. Dígame, Laura. Disculpe la molestia. Fíjese que yo entiendo el malestar de que entremos tarde, pero a veces fíjese que por razones de trabajo y que no todos salimos a una misma hora o cosas así, que no podemos estar puntuales, pero que yo incluso si voy en el tráfico, yo puedo recibir clases, pero imagínense que no llegue a tiempo antes de las 6, voy a perder la clase de ese día. Lo que sucede es de que, bueno, casos muy especiales, pues es comprensible. Sin embargo, a partir de las 17:40 yo le he dado ingreso a 98 personas casi. Entonces, la mayoría se está conectando tarde. Hay casos que son muy especiales. Pues, ahorita si se dan cuenta, siguen conectándose y siguen ingresando tarde. Tal vez por el desfase que hubo ahorita con el link de la otra aplicación. Sin embargo, pues yo quiero que sea la excepción, que los que en realidad no puedan, pues yo les voy a dar acceso cada 20 minutos o cada media hora, pero los que en realidad sí puedan, por favor, conéctense, por favor. Laura. Armando. Buenas tardes, licenciado. Solo una consulta. Este link, el link que estamos usando ahorita para la clase, ¿va a ser un link permanente o va a cambiar? Va a cambiar. Va a cambiar. Les comento, este link o la aplicación que estoy utilizando, yo estoy costeando para que puedan ingresar tan siquiera 250 personas, porque todavía no tengo las credenciales para que me habiliten tan siquiera con 300 personas y que la universidad pues pueda generar de cierta manera el link. Ahorita yo lo estoy costeando. Entiendo, licenciado. Muchas gracias. Entonces, me están preguntando sobre el libro. El libro es este, miren, jóvenes, para los que pudieran tenerlo. El primer libro que mencionaron sobre apuntes del derecho penal es para tener un repaso de lo que ustedes vieron el año pasado. Ahora, el semestre pasado, perdón, ahora el libro se llama Derecho Penal Guatemalteco, tomo 2, parte especial. Yo lo tomo como referencia. El que quiera comprarlo, que lo compre para su librería. El que no lo pueda comprar no es obligatorio. El que lo quiera tener en copias, pues lo puede obtener con fines educativos. Sin embargo, yo no estoy obligando a nadie a comprar ningún libro. De todos modos, voy a dar mi clase, voy a pasar las diapositivas, pero es importante que para los que quieran pues ahondar en los temas puedan tener su material de aprendizaje. ¿Estamos? Ok. No sé si va a hablar Laura. Laura. No, Lick, ya no. Ya no. ¿Cómo se llama el autor del libro? Es José Francisco de Mata Vela y Héctor Aníbal de León Velasco. Es el tomo 2. El tomo 1, pues no nos va a servir. Y aparte de eso, dentro del link, perdón, dentro del WhatsApp, creo que pasaron el link o pasaron el libro del 2009. Yo tengo ahorita la versión del 2020. Ahí sí cada quien puede, si lo puede conseguir, lo consigue, si no, pues no, por mí no hay ningún problema. Yo no voy a examinar del libro o exactamente como dice el libro, yo voy a poner casos. Pero es importante que tengan material de apoyo. Entonces vamos a continuar con la clase. La función de prevención general de la parte especial del Código Penal pues va encaminada a evitar que los delincuentes potenciales
pues puedan cometer algún crimen. Entonces, porque ahí está regulado o regulada la acción o la omisión que no tiene que realizar. Entonces, esto se logra a través de la intimidación. Y la intimidación es que todos sabemos, por ejemplo, si no es que un 90%, un 100% de las personas o de los habitantes de Guatemala sabemos que matar es prohibido, que robar es prohibido. ¿Por qué? Trae una consecuencia. Tal vez no conocemos a profundidad, porque o sea, la población guatemalteca no es abogada, no conocemos a profundidad cada uno de los elementos del tipo, sin embargo, conocemos que por terceras personas que es prohibido matar, porque tiene una consecuencia, tiene una sanción en determinado momento. Entonces, esta prevención general negativa o intimidadora, lo que permite es, como decirlo así, por decirlo así, intimidar al sujeto, intimidar al delincuente, al delincuente. ¿Sí? Dentro de esas funciones, como les dije, lo que acabamos de hablar, en resumen, para los que no estuvieron, en primera instancia tenemos el bien jurídico tutelado, que son los intereses que al Estado le permiten proteger o les interesa proteger para una convivencia pacífica, por decirlo así, en la sociedad. Y la parte especial tiene tres funciones primordiales. Una función es la prevención general positiva, la prevención general negativa, ¿sí? Y la prevención especial, cuando ya ocurrió el hecho delictivo. Esto que les acabo de ver nos permite abrir la puerta para poder entrar de lleno a cada uno de los tipos penales regulados en el Código Penal. Por favor, necesito que todos tengan su Código Penal actualizado. Ya he comentado, y yo también creo que mandé al grupo de WhatsApp, que los vamos a utilizar. Entonces, voy a cambiar de diapositiva, tienen un minutito para empezar a ir cada uno de los tipos penales. Bueno, dentro de la normativa, artículo 124, tenemos diferentes, a partir de empieza o inicia la parte especial o penal o del derecho penal. Ahí encontramos todo un andamiaje de tipos penales que pretenden proteger esos bienes jurídicos tutelados que al Estado le interesa. De esa cuenta, encontramos, por ejemplo, el homicidio o los homicidios. En el artículo 123, perdón, no me equivoqué, no era el artículo 124. En el artículo 123 es donde inician a regularse todos este tipo de delitos. Y encontramos que en este apartado, o en la protección que pretende realizar, o los valores que pretende tutelar o proteger el Estado, cuando regula, cuando tipifica el homicidio, ya sean homicidios simples, homicidios atenuados o homicidios calificados, que es una clasificación que vamos a ver ahorita. El valor que pretende proteger el Estado, el bien jurídico que protege el Estado en estos delitos es la vida. ¿Por qué considera usted, vamos a ver, Armando? Sí, adelante, Eric. ¿Por qué considera usted que en los homicidios, en las diferentes clases de homicidio, el Estado pretende proteger, o por qué cree usted que reguló este tipo de acciones el Estado?
eh, protege la vida. Sí, por ejemplo. Bueno, la vida como es pues un bien jurídico tutelado, entonces merece la protección del Estado. Sí, podría ser, sí. Gracias, De Armando. esta manera, pues, trata de evitar pues que los humanos se hagan daño entre ellos, o sea, los seres sujetos de derechos, supongo. Ajá, sí. Otro aspecto muy importante es de que, así como dice el compañero, en la Constitución Política de la República de Guatemala, uno de los fines del Estado, o uno de los aspectos que pretende el Estado, es proteger la vida. Pero recordemos de que para que exista una convivencia, la vida es como decir, la génesis es como decir lo más importante de una sociedad, dentro de todo lo importante. Porque sin vida no hay sociedad. Entonces el Estado viene y empieza a regular las diferentes formas de cómo proteger la vida. Y de esa cuenta tenemos a los homicidios simples, los homicidios atenuados y los homicidios calificados. Cuando hablamos de homicidios simples, es aquel homicidio que se comete, por ejemplo, de forma genérica, sin adornos, sin atenuarlos, sin ser privilegiados y sin ser calificados. ¿Sí? Dentro de los homicidios, también tenemos los homicidios atenuados. Ahorita vamos a ver cada uno de los aspectos o cuestiones que tiene cada uno de estos homicidios. Entonces, los homicidios, cuando ya el Estado ve que algunas conductas merecen ser atenuadas, como por ejemplo, hay homicidios en riña tumultuaria, homicidios preterintencionales, homicidios culposos, los infanticidios. Estos homicidios es una variante, solo que ya atenuada, con menor sanción. No es lo mismo cometer un homicidio simple, por ejemplo, una persona y hay un asalto y le dispara. Es un homicidio, le dan muerte a una persona. Que cometer un homicidio, por ejemplo, ahora vamos a ver, o cometer un homicidio, por ejemplo, preterintencional, o un homicidio culposo, que una persona va conduciendo un vehículo y atropella a una persona por impericia, negligencia o cualquiera de los tres aspectos que tienen que ver con los delitos culposos. El infanticidio, entonces las sanciones son diferentes y las acciones también son diferentes. Los verbos rectores son diferentes. Y como les dije, la variante o lo que varía en estos homicidios es que la sanción es inferior. Contrario a ello, los homicidios calificados, como lo es el parricidio, el asesinato, la ejecución extrajudicial, son también homicidios de darle muerte a una persona. Sin embargo, por las circunstancias en que se dieron, va a elevarse la sanción que se encuentra regulada en el código. Vamos a entrar a ver ahorita los homicidios simples. Como parte de la finalidad del Estado, como ya vimos, que es proteger la vida. En los homicidios simples es uno de los verbos importantes en este tipo penal, es causar la muerte. Es darle muerte a una persona. Causar la muerte a otra persona es prácticamente el verbo o la acción que se tiene que dar para que la misma encuadre dentro del tipo penal que estamos viendo. ¿Sí? Pero para que exista la muerte de una persona, es necesario que a quien le dan muerte tiene que estar
vivo, tiene que haber una existencia de la vida. Les pongo un ejemplo. Vamos a ver aquí. Dentro del Código Penal ya vimos que hay diferentes tipos de homicidios, homicidios calificados, homicidios simples y homicidios atenuados. Vamos a ver, Dora Lucero. Dora. Sí, licenciado. Aquí le voy a poner un caso y usted me indica qué piensa y qué tipo penal es al que me estoy refiriendo. Muy bien. Supongamos que una persona está embarazada y ella tiene 8 meses de embarazo y resulta que ella se encuentra en un momento de crisis y extrae el producto de la preñez, extrae al bebé. De acuerdo al informe, de acuerdo a las características de la muerte, en este caso el producto de la preñez era un mortinato. Puede catalogarse como un infanticidio o puede catalogarse como un asesinato, como un homicidio simple o como un aborto. ¿Qué considera usted? Yo pienso que es un aborto porque todavía estaba dentro del vientre de la madre, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, pienso yo, no sé si estoy en lo correcto. Okay. ¿Y si no fuera mortinato? Fuera un... Si no fuera mortinato. Ahí está un poco complicado, licenciado. ¿Por qué? Y si no fuera mortinato es un infanticidio, ¿sí? No puede ser un aborto procurado. Entonces, todos estos aspectos los vamos a ir desarrollando dentro de cada uno de los elementos del delito. Y uno de los aspectos importantes para el homicidio, sí, gracias a ese artículo 129, sí, para el homicidio es la muerte de una persona. Pero para que exista la muerte de una persona, en el caso de los homicidios, tiene que existir la vida, tiene que estar vivo. Cuando es un mortinato no está vivo, ¿sí? Entonces, el supuesto necesario lógico para que exista el homicidio es la existencia de la vida. No puede ser el homicidio del bebé, no, porque recordemos, cuando veamos cada uno de los tipos, vamos a ver que si el menor no supera cierta cantidad de días de haber vivido, puede ser un infanticidio, puede ser un homicidio, dependiendo mucho de los aspectos. Por tanto, estamos viendo aspectos generales del homicidio y como parte de ello, como les dije, es el hecho de que tiene que existir el sujeto pasivo, tiene que estar vivo, tiene que haber una vida en un momento dado. Les pongo otro ejemplo del caso de este elemento lógico que tiene que existir la vida. Vamos a ver, Armando. Si usted va conduciendo su vehículo, ¿sí? Usted va conduciendo su vehículo a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Sin embargo, en la carretera usted ve un bulto y no le da tiempo de acelerar y lo atropella. Y de acuerdo al informe médico forense, el que usted atropelló tenía heridas por proyectil de arma, su causa de muerte fue heridas por proyectil de arma de fuego. ¿Fue homicidio culposo o no fue homicidio de parte suya? ¿Sí o no y por qué? Vamos a ver. Bueno, por la
persona estaba tirada, digamos, o no, Ah. o digamos, estaba tirada. Ajá, estaba un bulto, estaba tirada en la carretera, lleva 100 kilómetros por hora y lo avienta y le pasó encima. Y luego, pues el informe dice que había muerto por proyectiles. Ajá, Sí, ¿verdad? sí. Eh, Y que pensaría tenía 3 días de fallecido. de fallecido. Ujú. Bueno, no sería homicidio porque pues la persona estaba muerta, ¿no? Ah, exacto, sí, Armando. Sí. A eso es lo que yo me refiero, ¿sí? Que para que sea un homicidio, la persona tiene que estar viva, tiene que existir la vida. Si no existe la vida, si ya estaba muerto, podrá ser cualquier otro tipo penal, pero no es homicidio. Eso es lo que Licenciado, quiero llegar. Dígame, Gerardo. disculpe una pregunta. En el caso anterior que usted explicó del mortinato, Ujú. ahí sí es infanticidio, pero cuando usted decía mortinato, ya había fallecido dentro del útero, según la explicación Ajá, de... ajá. Entonces Sí, no sería infanticidio, ¿sí? no, si es mortinato, no es infanticidio. Ahora, si no es mortinato, sí puede ser infanticidio. Es que en el caso usted dijo que era mortinato Entonces, y era sí lo sí, escucho, Gerardo. lo escucho. Sí, era aborto. Ahora, si no es mortinato, sí es infanticidio, Ah, ya. dependiendo de las Gracias. circunstancias en que se den. Ajá. Lick, una consulta, así como el caso que salió en las noticias de la señora que se fue a un campo y se sacó al niño, lo enterró y lo dejó tirado ahí con una bolsa en la cabeza, ese sería Infanticidio si nació vivo. si nació vivo. Si no es mortinato. Ahora, si es mortinato, ese sí puede ser aborto. Ujú. Si ya nació muerto. Licenciado, y eso lo determina el forense, ¿verdad? Cuando Ajá. está realizando la necropsia. Entonces, Cuando- yo leí algo sobre que, Ujú, ujú. digamos, pueden determinar que fue un mortinato porque cuando nacen los bebés respiran, entonces como los pulmones se les llenan de aire y si flotan los pulmones es porque ya estaban vivos, o sea que sí llegaron a la vida, o sea, sí salieron. En cambio, si no flotan es porque fue un mortinato y no se murieron dentro del útero. Sí, gracias, Sofía, por la muy buena gracia. Sí, para los que no saben, un mortinato es un bebé que nace muerto. Pero para determinar si es mortinato o no es mortinato, como lo establecía Sofía, le hacen ciertas pruebas, llenan los pulmones de agua y sí pegan los pulmones de agua y los ponen en un recipiente y si flotan, no es mortinato. Y si se van para abajo, no les entró la agua a los pulmones no les entró aire a los pulmones y obviamente estaba muerto cuando ya nació. Esos aspectos, pues ustedes los van a ir viendo cuando vean otros cursos. Sin embargo, es importante saber. Pero lo que voy acá es de que el primer supuesto necesario es de que la persona esté viva. Por ejemplo, que le puse el ejemplo de Armando, que va en su vehículo, pero la persona estaba muerta. Ahí no es homicidio, ahí no hay nada, porque no existe la vida previa. Ahora, si la persona... Dígame, Pablo. Bueno, digamos que en ese caso de que usted menciona de la persona que le pasaron las llantas, pero digamos que mientras se determina en sí la causa de parte del INASIF, la persona va a ser consignada. Sí, en efecto sí. Y mientras se determina eso, va a pasar bastante tiempo. Sí, depende de instancias y de los abogados públicos, porque si el Ministerio Público, de acuerdo al principio de objetividad, una vez le llega el informe de necropsia y dice que es herida por proyectil de arma de fuego y que tiene 72 horas de haber fallecido y eso ocurrió hoy, entonces eso lo vamos a ver más adelante en el caso de violación. Solo continuamos con porque quiero avanzar un poquito en el homicidio. Entonces les decía que
que depende mucho del Ministerio Público, depende mucho del abogado defensor para poder recolectar esas evidencias y que la persona pueda salir inmediatamente. En el caso de los homicidios, muchas veces les dan medida sustitutiva, solo que acrediten que no hay peligro de fuga y que no hay obstaculización a la averiguación de la verdad. Pero eso es un tema procesal, pero sí va, por decirlo así en términos coloquiales, a parar preso. No sé si contesto su pregunta. Sí, Lick, gracias. Entonces, el elemento básico, como les dije, primer elemento es que tiene que existir vida para que sea homicidio. Segundo elemento es quitarle la vida a esa persona o suprimirlo de la vida a esa persona. Y el tercer elemento, que es también muy importante, es el elemento interno, psíquico, subjetivo o moral, que consiste en que la persona tiene esa racionalidad y se le puede imputar la culpabilidad, ya sea porque él cometió el delito doloso o en su caso culposo, en el caso de los homicidios culposos, ¿sí? Entonces, esos elementos son muy importantes que ustedes los tomen en cuenta. Por ejemplo, yo les pongo esos dos casos que les puse. El primero del mortinato, el segundo del cadáver que encontró el compañero, le pasó las llantas, pero ya estaba muerto. Si yo les pongo un caso de esos, no me van a poner homicidio. Más adelante vamos a ver los demás tipos penales. Inclusive ahí no hay ningún tipo penal. No hay ninguna acción que haya sido cometida en contra de la integridad o la vida de una persona. ¿Sí? Los modos de cometer los homicidios simples, ahora estamos hablando de los homicidios simples, de los que ya les había mencionado aquí en la diapositiva 1, que los homicidios simples son, por ejemplo, los homicidios cometidos sin ningún adorno, sin ningún aspecto que vaya generándose. Dentro de los modos de comisión de los homicidios están los homicidios por acción o bien por omisión. Dentro de los sujetos del delito siempre va a haber un sujeto activo y siempre va a haber un sujeto pasivo. Esto quiero que quede bien claro. El sujeto activo en los tipos penales es quien realiza la acción, quien encuadra su conducta en los verbos rectores que se encuentran regulados en el tipo. Por ejemplo, en el tipo de homicidio, dar muerte, cualquier persona. No hay un tipo, pero no hay un sujeto en especial, no hay un sujeto específico para este tipo de delitos. Aquí puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona común y corriente. ¿Sí? Cuando veamos los tipos, y el tipo de homicidio que está regulado en el 123, vamos a explicar de cierta manera más a detalle cada uno de estos elementos. El elemento subjetivo o moral, aquí el elemento es si se comete la acción, ya sea de manera dolosa o de manera culposa. Por ejemplo, un homicidio culposo. ¿Cuáles son los elementos? Un homicidio doloso. ¿Cuáles son los elementos? También hay homicidios que son o se llevan a cabo todos los elementos de su perpetración, o en su caso se quedan en grado de tentativa. Ya entrando a lo que es el homicidio simple como tipo penal, recordémonos que dentro de los homicidios simples, veamos el artículo 123, Sofía, por favor. Ok, licenciado, en un segundo. El artículo 123 dice: comete homicidio quien diere muerte a alguna persona.
Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Gracias, Sofía. Cometido en estado. No solo sería el primero. Solo el primero. Si se dan cuenta, el homicidio, pues dentro de todos esos elementos que les acabo de mencionar, el mismo se va a cometer siempre por acciones y siempre va a estar inmerso de cierta manera el dolo. Por ejemplo, si una persona viene y le dispara a otra y resulta que no lo mata, le da 3 disparos de arma de fuego, uno impacta en la mandíbula, el otro impacta a 2 milímetros del corazón y el otro impacta en el hígado. Pero no se muere, no fallece. Esas Ahí, serían lesiones graves, ¿no? lesiones graves. Depende mucho qué es lo que diga el informe médico forense. Porque una de las preguntas obligadas que por lo general realizan los fiscales, dígame, Robert, ahorita le contesto a Sofía. Eso sería tentativa, ¿verdad, Nick? Porque la intención era matarlo y tal vez no se, y si no se logró. Sí, gracias, Robert. Sí. Podría ser que la intención fuera matarlo. Sin embargo, puede ser que la intención no fuera matarlo, pero se presenta como posible. Sin embargo, muchas veces va a depender del informe médico forense. Si estuvo en peligro la vida del sujeto, ya sea porque perdió mucha sangre, ya sea que porque pasó como a 3 milímetros del corazón el proyectil, y si tocó órganos vitales, ahí se queda el delito en tentativa, en grado de tentativa, pero va a depender mucho de las circunstancias y de los medios de prueba o elementos de convicción con que cuente el Ministerio Público en su caso. ¿Sí? Entonces, el delito de homicidio, desglosando, haciendo un pequeño resumen, primero tiene que tener los elementos lógicos de que la persona tiene que estar viva. No podemos matar a un muerto. Matar a un fallecido, no encuadramos nuestra conducta. Porque para darle muerte a alguien, necesariamente tiene que estar viva. Aunque sea agonizando, pero tiene que estar viva. ¿Sí? Otro aspecto es de que a esa persona le quiten la vida. Ese es el otro elemento. Después de los 2 casos que eran bastante sencillos. Y el otro elemento es que se le pueda acreditar la culpabilidad al sujeto activo. Dentro del homicidio simple, siempre va a haber un sujeto activo, que es cualquier persona o quien realice la acción, quien le da muerte a otra persona. Va a existir siempre un sujeto pasivo, y este va a ser siempre sobre quien recae la acción. Por ejemplo, si Juan Pérez le da de beber raticida a su compañero de trabajo y este fallece, ¿quién es el sujeto activo ahí, Pablo? Pablo. Sí, disculpe, ¿cuál es la pregunta? Disculpe, es que sí, por ejemplo, en el caso que estamos hablando del sujeto activo y sujeto pasivo dentro del tipo penal homicidio. Si Juan Pérez viene y consigue raticida y le da a su compañero de trabajo y su compañero de trabajo fallece por esa acción, ¿quién es el sujeto activo ahí? En ese caso sería Juan Pérez. ¿Y el sujeto pasivo? Sería la víctima, su compañero de trabajo. Es a quien le dieron muerte. Miren, pues, no confundamos víctima con sujeto activo, porque si bien es cierto, muchas veces se unen, o es lo mismo, pero otras veces no. La víctima puede ser los familiares del fallecido, es una víctima, de acuerdo al Código Penal y al Código Procesal Penal, pero ya el sujeto pasivo siempre va a ser sobre quién recae la acción.
Por ejemplo, les doy un ejemplo sencillo. En los casos de defraudación tributaria, ¿quién es el sujeto pasivo ahí? El Estado. El Estado, licenciado. ¿Y quién fue la supuesta víctima? La SAT, digamos. Entonces, para que hagamos un poquito la diferencia entre sujeto pasivo y y víctima. ¿Sí? Entonces son dos, si bien muchas veces confabulan en el mismo sentido, otras veces son diferentes. Entonces, el sujeto pasivo es sobre quién va a caer la acción. Sobre él, el compañero de trabajo de Juan Pérez. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda con relación al homicidio simple que acabamos de ver en el artículo 123. No, licenciado. Dígame, Laura. No, licenciada, está claro. No, Lick, está claro. Yo te claro, Lick. Ok, gracias. Entonces, todos esos elementos se los tienen que, si no aprender, ponerle mucha atención, porque en mis casos pueden ser así, como les había comentado. También tenemos homicidios privilegiados o atenuados, que tienen ciertas calificantes que le dan cierto matiz a esta clase de homicidio. Por ejemplo, el homicidio en estado de emoción violenta. Veamos los verbos rectores y cada uno de los elementos de este tipo penal. Vamos a ver, Laura. Sí, Veamos el artículo 124, el homicidio en estado de emoción violenta. que se lo lea, perdón. Sí, por favor. Muy bien. Un momento. 124. Es en el Código Penal, ¿verdad, Liz? Licenciado, ¿se lo puedo leer? Sí, por favor. No, Liz, deme chancecito, ahora lo tengo. Sandra. Muy bien. Artículo 124, homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá una prisión de 2 años a 8 años. Ok. ¿De cuánto dijo? De 2 años a 8. Sí. En este tipo de homicidio, de estado de emoción violenta, no nos aclara cuáles son las acciones o los verbos rectores completamente, no nos descubre todos los verbos rectores. El primer verbo rector que establece este tipo penal es darle muerte a otra persona, pero en estado de emoción violenta. ¿Pero qué es estado de emoción violenta? ¿A qué se refiere eso? Vamos a ver, Claudia. Me imagino, perdón, una persona que se encuentra eufórico, muy enojado y que está actuando irracionalmente, lleno de ira o de furia. Ajá, podría ser. Dígame, Sergio. Sergio. Lick. Sí, gracias. Dígame. Pues yo pensaba también lo mismo que dijo la compañera, una persona que está llena de ira y que pues obviamente a raíz de la misma pues no tiene el uso de razonamiento en cuanto a las consecuencias que podría derivar de su acción. Podría ser, sí, pero si nos vamos a esta teoría que ustedes dos están planteando, imagínense ustedes cuántos, sí, en la doctrina, sí, cuántos delitos de homicidio se cometen en estas circunstancias. Entonces, la mayoría. Sin embargo, la ley lo toma como un tipo penal especial, privilegiado, atenuado. Y dentro de esa terminología ya viene la ley y establece ciertas características especiales para considerar que es un delito, miedo, temor, cólera, ira, algunos de celos, algunos de estos verbos que
algunos de estos aspectos que acaba de mencionar el compañero en el chat, pues sí tienen algo de estado de emoción violenta. Sin embargo, el estado de emoción violenta se tiene que probar. Y dentro de esos aspectos que hacen diferente a un homicidio, dígame Silvia. Sí, buenas tardes, perdone, una duda. En el caso Sicavisa, yo pensaría que sí fue un homicidio en estado de emoción violenta, pero como ahí no hubo cuerpo, en este caso nunca se pudo determinar, ¿verdad, Lick? ¿Una duda? Fíjese que no, para el caso Sicavisa, recordemos que ya para esa época ya existía la ley de femicidio. Y ahí hubo un femicidio, porque fue la muerte de una mujer, de la esposa, por condiciones que ellos consideran pertinentes. Fíjese que no nos vamos a entrar mucho a que si hay cuerpo o no hay cuerpo, porque eso es un aspecto que ustedes van a ver en Derecho Procesal Penal, en teoría de la prueba, en donde la prueba incendiaria pues va a jugar un papel muy importante. Los crímenes pasionales podrían ser un crimen en estado de emoción violenta, sí. Entonces, las características esenciales que tienen que concurrir para considerar que un delito de homicidio fue perpetrado en estado de emoción violenta es el siguiente: que exista una alteración psíquica de carácter temporal. Pero esta alteración psíquica de carácter temporal no tiene que ser buscada por el actor. Por ejemplo, el uso de drogas, no. El uso de alcohol, no. Porque él, si bien es cierto, no pretendía darle muerte a una persona, pero él buscó ese estado. Entonces, ahí no procede el estado de emoción violenta. Sin embargo, existiera una alteración psíquica de carácter temporal que incide sobre la capacidad de razonamiento del autor sin que se llegue a una causa de inimputabilidad. Por ejemplo, está Juan Pérez, con Juana Pérez, y resulta que Juan Pérez es demasiado celoso. Y ve a Juana Pérez en la esquina con un muchacho y se encuentran besando. Ahí hay una alteración psíquica temporal porque le descompone el pensamiento, por decirlo así, y él ya se le nubla la vista y comete un homicidio. Ahí puede ser que cometa un homicidio en contra del hombre que estaba con ella. Ahí puede caber un homicidio en estado de emoción violenta porque hubo una alteración psíquica. Pero contrario a ello, por ejemplo, viene alguien y están discutiendo por X o Y situación y golpea a una persona y le da muerte, ahí sí no hay estado de emoción violenta. ¿Sí? Entonces, el carácter de estado de emoción violenta lo va a dar las circunstancias en que se den. Y si esa alteración psíquica es de carácter temporal. ¿Sí? Dígame, Celeste. Gracias, Vic. En el ejemplo que usted daba, la persona tendría o cómo probaría ese estado y no... Tengo duda. O sea, ¿cómo esta persona puede probar que hubo una alteración psíquica al momento de ver, por ejemplo, a su esposa con otro hombre y que sea un homicidio Estado de emoción violenta y no un femicidio, por ejemplo? Pero recordemos que había dado muerte al hombre, pero igual, si fuera la mujer es igual. Perdón, no escuché esa parte. Pero sería igual porque lo catalogaremos de este tipo penal. Vamos a ver, Sofía. ¿Cómo probaría la alteración psíquica el Ministerio Público o el abogado defensor? No sé quién está planteando esta tesis. ¿Cómo considera usted que la probaría? ¿Con base a qué? Por medio de solicitando al INACIP un examen de psicología, ¿le? De psicología. Uh-huh.
Un servicio O dedicado a de médicos. psiquiatría, sobre Psiquiatría, ajá. psiquiatría Dígame, Pablo. forense. Bueno, yo tengo una postura. Yo pienso que tal vez el Ministerio Público, en este caso, pues no le estaría pidiendo el homicidio en estado de emoción violenta. En tal caso, pues yo pienso que le corresponde al abogado demostrar que su patrocinado se encontraba bajo esa situación. Yo pienso que en este caso el Ministerio Público va a pedir el delito de femicidio, ¿verdad? Sí. Sin embargo, recordemos de que el Ministerio Público debe de actuar siempre sí y solo sí, de acuerdo al principio de actividad. Si ellos fueran objetivos, tendrían que hacerlo. Pero por lo general no lo es. En saber, dice, bueno, volviendo al tema de la alteración psíquica, yo como abogado defensor o como un fiscal objetivo, pediría un examen de psiquiatría forense para que poder determinar esa alteración psíquica temporal. ¿Sí? Pero también hay otro aspecto muy importante, ahorita doy la palabra, que esa alteración sea extrema y no buscada a propósito por la gente. Un ebrio, un alcohólico, un drogadicto, una persona que tiene alguna patología de cambios de humor, a esto no les va a aplicar, porque esto, si bien es cierto, no fue buscada con una finalidad de dar muerte, pero sí en su consciente salida saben de que esa situación los pone en una alteración psíquica. Entonces la alteración tiene que ser, número uno, extrema, no buscada por el agente y que le impida la capacidad de razonar, de prever y de acertar el resultado que causamos. A ver, ¿quién levantó la mano? Que casi no puedo ver acá. Licenciado, dígame. Licenciado, yo pienso que si no es que todos los casos pues que han cometido homicidio lo han hecho en estado de violencia, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que una persona que está tranquila y sentada y en paz no va y dice, ay, ahorita voy a matar a alguien, ¿entiendes? Entonces, yo siento que en este caso, si vemos por ese lado, yo hasta pienso que este código está como un poco, yo digo, bueno, ¿cuántas personas no cometen homicidio estando muy, muy enojados? Pero, vamos, como dijo usted, tiene que ser patológico para que el Ministerio Público vea ese caso, pero creo que de sí detenidos probablemente una persona, sí lo hay, pero porque igual y son muchas las personas y hay que ver caso por caso. Pues yo lo que pienso es, pues ese es mi punto de vista, ¿verdad? De que sí tendría que estar muy, muy mal la persona psicológicamente, de nacimiento, golpe o algo, ¿verdad? Pero siendo así, se enojó porque vio a su esposa y mató a la persona que estaba con la esposa, y yo pienso que eso sería como todo el mundo mata estando enojado. Pero eso hay que probar esa alteración psíquica. No es solo porque me enojé y ya le doy muerte a la esposa o al amante, no. Aquí hay que probar la alteración psíquica temporal y que esa alteración sea extrema. Aquello de que se me nubló la vista, no sé qué hacer y le di muerte, agarré mi arma y le disparé. Hay que probarlo, porque sí existen casos en donde el agente o el sujeto activo actúa de esa manera. Otro aspecto muy importante es que la alteración no sea buscada por el agente. Él, por ejemplo, alguien está discutiendo, está peleando, pues bueno, puede ir al otro lado y se activa todo en paz. Pero si él continúa en su inconsciente, sí está buscando ese resultado. Entonces, no es muy lejos el caso de la San Juan, donde el hijo del pastor mató a los estudiantes que estaban manifestando. Ahí, pues, el Ministerio Público, por lo que me recuerdo, fue que creo que le pidieron homicidio. Al final, pues, el abogado, pues, casualmente, el hijo le logró identificar o comprobar. Y actualmente, pues, tiene una pena de 8 años, ¿verdad? Después de tener 40 años. ¿Sí? A él le catalogan como un delito de homicidio en estado de emoción violenta.
como un delito de homicidio culposo, algo así, porque lo querían juzgar por homicidio, pero no lo juzgaron por homicidio en estado de emoción violenta, si no ya había salido, pero sí le cambiaron la tipificación por el estado en que se encontraba. El abogado defensor estaba pidiendo que fuera un homicidio en estado de emoción violenta porque él tenía sufrido una alteración psíquica en ese momento. Sin embargo, no se dieron todos los elementos porque los medios de prueba que tenían no lograron probar esa situación. Fíjense que tenemos 5 minutos para poder discutir. Después de los 5 minutos, pues ya nos desconectamos. No sé si creo que Marisa quería hablar. Sí, licenciado, con una consulta. En este caso, este hijo de la alteración psíquica, ¿puedo tomar como la circunstancia del artículo 26 del Estado Nativo? Fíjense que no lo escuché. No se lo escuché. Dígame. Sí, mi duda es que podríamos tomar sobre las circunstancias atenuantes del artículo 26 del Estado emotivo, que dice que los delincuentes por estímulos tan poderosos que naturalmente haya producido arrebato o obcecación. Gracias. Sí, fíjense que esas estadísticas que se deben de tomar en cuenta para que sea tipificado como un homicidio, un estado de emoción violenta, tiene que ser las características que le mencioné, las que se encuentran acá. Porque si faltara una, lo que podemos hacer es tipificarlo como un homicidio y presentar algunas atenuantes como las que usted acaba de mencionar. Pero esas atenuantes lo que van a hacer es bajarle la pena que tiene de 15 a 40 a ponérsela a intermedia. Sin embargo, el homicidio en estado de emoción violenta siempre va a ser, tiene que concurrir estas características que les acabo de mencionar. Por ejemplo, dígame. Disculpe, está levantando la mano, pero no se le... No, es que fíjese que no, probar. es que como son muchos, Sí, no mi puedo. consulta es, ¿hay algún reglamento o alguna ley o algún pronunciamiento en donde marque esas características que usted menciona para encuadrarlo en ese tipo de homicidio? Sí. Fíjense, esa es doctrina, ¿sí? Porque recordemos de que la ley no establece cuáles son las características, sin embargo, sí dice quien diere muerte a una persona en estado de emoción violenta, pero ¿qué es estado de emoción violenta? Nos tenemos que ir a la doctrina y en la doctrina encontramos esas características que les acabo de mencionar. Alteración psíquica de carácter temporal, también que no haya sido buscado por el agente y que la causa sea tan extrema que proyecte la culpabilidad o disminuya la voluntad del criminal o del sujeto activo en su caso. Pero no en la ley no dice ni en el reglamento. Es prácticamente la doctrina que nos da esos elementos que se tienen que probar a través de los diferentes medios con que el Ministerio Público cuenta. ¿Sí? Extrema es. Aquí me preguntaba un compañero, que es indispensable que la causa que produjo la alteración sea extrema, ¿sí? Tiene que ser extrema. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta con relación a esto. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda. Ajá. Si en dado caso yo cometo el homicidio en estado de emoción, pero yo también sufro de violencia por parte de mi esposo, ¿qué transcurre en ese caso? Fíjense que en ese caso, ¿sabes? Si usted sufre de violencia, podría ser que se puede alegar legítima defensa, sin embargo, eso hay que probarlo y es bastante difícil. La legítima defensa, que es uno de los elementos que destruye la antijuricidad. Entonces, tendría que probarlo. Podría ir por legítima defensa. Sin embargo, la mayoría de casos, sí, pues, con las denuncias que ha presentado, con los exámenes que le han hecho, podría haber una legítima defensa. Sin embargo, muchas veces, como no se llega a la legítima defensa, lo tipifican como un homicidio en estado de emoción violenta. Más que todo son casos por
por celos, casos de pareja o pasionales. Este otro tipo, este homicidio lo denominan también homicidios pasionales en la doctrina. Entonces, vamos a quedar ahí porque creo que tienes clases. Por favor, les encargo, sigamos leyendo. Yo voy a subir las diapositivas para que ustedes tengan un poquito de material, y los que quieran comprar o proveerse del folleto, como ustedes lo logren hacer, pues lo pueden hacer. La otra semana, por favor, voy a subir el formulario para la serie. Entonces nos vemos la otra semana. Feliz noches. Buenas noches. Buenas noches.